Saludos jóvenes, bienvenidos a una nueva práctica de la clase de microprocesadores y microcontroladores. En esta ocasión vamos a aprender cómo implementar una LCD de 16x2, la famosa LM016L, que es una pantalla LCD alfanumérica, es decir, que podemos representar números y letras, de 16x2, es decir, que tenemos 16 columnas y 2 filas. Bien, entonces vamos a aprender cómo implementar la librería que nos va a permitir controlar la LCD por medio de 4 bits para imprimir mensajes utilizando la memoria de DRAM interna del microcontrolador de la LCD. Muy bien, entonces para eso tenemos que aprender cómo conectar la LCD. Tenemos que ver también cómo implementar la librería, qué subrutinas hay y cómo implementarlas. Bien, entonces para eso vamos a ir al libro, vamos a ir al capítulo 13. Y bueno, aquí ustedes pueden leer con más detenimiento, yo voy a abordarlo a grandes rasgos. Eh, la LCD, por sí misma, para que pueda funcionar, requiere de un microcontrolador en sí mismo, que está embebida o que está construida dentro de la LCD. Ese microcontrolador es un Hitachi 44780. Y aquí ya podemos ver de que estamos ya estableciendo la comunicación entonces entre dos microcontroladores. Y eso no es todo, sino que son entre dos microcontroladores de dos fabricantes totalmente distintos. Entonces, esa tarea no es trivial. Entonces, por lo tanto, vamos a requerir de establecer un protocolo de comunicación entre el microcontrolador PIC y el Hitachi 44780. Suena complicado y la verdad es que lo es, no es trivial, pero como lo vimos también en el video anterior, a medida de que los componentes o los periféricos que utilizamos se vuelven más complejos de utilizar, bueno, ya alguien más hace el trabajo duro por nosotros y confecciona una serie de librerías de subrutinas que nosotros podemos implementar, que es el caso en esta LCD. Muy bien, entonces vamos a ver el patillaje. Vemos que la LCD dispone de los siguientes pines: del DB0 al DB7, que es el bus de datos; el bit de enable, que es para habilitar o deshabilitar la LCD; el RS y RW, que lo podemos ver aquí en la tabla, que es eh, RS para el registro de selección, perdón, el pin de selección de registro. Recordemos que, bueno, como les había mencionado, para que funcione la LCD requiere de un microcontrolador dentro, entonces, que tiene sus propios registros. RW es de lectura y escritura, le vamos para especificarle a la LCD si vamos a leer o escribir. Es decir, nosotros podemos leer caracteres que están representando una LCD o podemos escribir. En este curso simplemente lo vamos a escribir, por lo tanto lo vamos a poner aquí a 0. Como pueden ver aquí en esta parte de la tabla de la función, si el pin RW está a 0, entonces escribimos en la LCD, y si está a 1, leemos. Entonces este pin lo vamos a poner siempre a 0. RS, ese pin lo utiliza el protocolo, se utiliza para el protocolo de comunicación, igual que el enable. El BLCG ese pin se utiliza para ajustar el contraste, para ver la intensidad del color con que se imprimen los caracteres. Hay que mencionar que el Proteus no puede o no simula, no tiene la capacidad de simular cambio de contraste. Entonces este pin de acá pues lo vamos a tirar simplemente a tierra, pero ya en la práctica debe conectarse un potenciómetro para variar el voltaje en este pin y variar la tensión, el contraste, perdón. VDD es la alimentación, que son 5 voltios, y VCS es tierra o masa. Bien, entonces dentro de la LCD, el microcontrolador de Hitachi tiene, tiene dentro de DRAM una memoria RAM en la cual se guardan esos caracteres con su código ASCII. Entonces aquí se puede mover porque es alfanumérico, porque podemos representar números, letras, también símbolos matemáticos, y también podemos representar el alfabeto griego, y también tenemos el alfabeto en katakana japonés.
Asimismo, también tenemos varias locaciones de memoria que están libres, están disponibles para el usuario, a los cuales podemos guardarlos acá, caracteres que nosotros mismos podemos diseñar. Cada carácter es una matriz de puntos, una matriz de píxeles. Como podemos ver acá está como pequeño, como cuadriculado. Entonces es una serie de píxeles. Y cada posición de esta memoria de RAM está mapeada con su valor correspondiente en ASCII. De manera de que si nosotros mandamos el ASCII para A mayúscula, estamos apuntando a esta posición de acá. Otra cosa que hay que notar es que para apuntar a cada uno de estos caracteres en esta memoria de RAM, ocupamos un número binario de 8 bits, es decir, que ocupamos un byte. Es por eso que acá el bus de datos es de 8 pines, porque el microcontrolador de la LCD es un microcontrolador de 8 bits, todos los registros son de 8 bits. Muy bien. Entonces, para poder manejar la LCD, para decirle que si vamos a leer, si vamos a escribir, si vamos a mover el cursor, si lo vamos a borrar, etc., se requiere de modo de funcionamiento y se requiere de un protocolo. Entonces, el protocolo ustedes lo pueden revisar si gustan acá en el capítulo 13 del libro. Es más, yo les invito a que lo lean. Y el que se encarga de manejar el protocolo es la librería, que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, antes de ver cómo manejar la librería, vamos a ver cómo conectar la LCD. Muy bien, entonces acá la librería, que es esta por cierto, LCD-4 bits, esa librería nos permite manejar la LCD solamente con 4 bits, que la verdad es que es una cuestión que es destacable porque, como yo lo había mencionado, el bus de datos es de 8 bits, porque el microcontrolador de Hitachi acá es de un microcontrolador de 8 bits, espera que nosotros enviamos datos de 8 bits, pero aquí esta librería solo requiere que le mandemos 4. Entonces, cada dato que mandemos, cuando mandemos imprimir un número, lo vamos a mandar en dos viajes, por así decirlo. Vamos a partir cada valor en dos, el nivel bajo y el nivel alto, y lo vamos a mandar por partes. Y de eso se encarga esta librería. Muy bien, entonces la librería también fue extraída del libro, de texto, y como estamos acostumbrados, está muy bien documentada. Y aquí nos dice cómo conectar cada pin. Entonces nos dice que vamos a conectar los pines DB7 y DB4 a los pines RB7 y RB4. Y esos serían nuestros 4 bits de bus de datos. Luego nos dice que el pin RS al pin RA0, el RW al RA1 o a masa, es decir, tierra, que es lo que nosotros vamos a hacer, porque solamente vamos a escribir, no vamos a leer, y el pin E de enable al RA2. Bien, qué importante seguir esos lineamientos porque así la librería está escrita de manera de que va a utilizar esos pines para mandar los datos. Muy bien. Ok, entonces acá tenemos una serie, una lista bastante extensa de subrutinas que desempeñan varias tareas. No las vamos a ver todas en este video. Ustedes las van a implementar a medida que van haciendo las tareas, porque esa es la mejor forma o es la única forma de aprender eso, jóvenes. Aquí no, solamente escuchándome a mí no se va a aprender, ustedes tienen que implementarlo por su cuenta. Aquí solamente vamos a ver lo más básico y lo básico. Bien, entonces mandamos a imprimir algo a la LCD, el tradicional Hola Mundo. Y hay varias formas de hacerlo. En esta ocasión vamos a hacerlo de la forma, digamos, la forma más lenta, tal vez la más rudimentaria de hacerlo, pero que nos va a servir para familiarizarnos con lo más básico de la LCD. Ya en el siguiente video vamos a ver una forma más sencilla de imprimir mensajes. Muy bien, entonces, partiendo desde el inicio, aquí ya tengo inicializada la GPR.
porque esta librería utiliza variables y no solo variables, esta librería también utiliza otra librería. Entonces aquí ya tenemos el primer caso de una librería utilizando otra, así, es decir, librerías anidadas, podríamos decirlo. Aquí, como podemos observar, está haciendo un llamado a un retardo de 2 milisegundos, 50 microsegundos. Y esto es porque, como les mencioné al inicio, la LCD tiene su propio microcontrolador y desde el momento en que estamos estableciendo una comunicación entre dos sistemas digitales, ocupamos un protocolo. Y un protocolo implica tiempos justos para mandar datos de forma ordenada. Bien, entonces la LCD, el microcontrolador, el fabricante, estableció ya un protocolo de cómo enviar, cómo inicializar la LCD, cómo enviar datos, cómo borrar la LCD, etcétera, etcétera, y todo está ya escrito en esta librería. Y a lo que quiero llegar es que para poder implementar de forma correcta esta librería tenemos que también incluir la de retardos. Ahora, aquí hay algo importante y es que vamos a establecer como una especie de jerarquía al momento de incluir las librerías, y es que vamos a incluir primero las librerías que no dependen de otras. Es decir, la librería de retardos no depende de ninguna otra, no llama otra librería, pero la librería LSD-4 bits es así, utiliza retardos, por lo tanto vamos a llamar o la vamos a incluir después de retardos para evitar problemas. Muy bien. Ok, entonces aquí ya me adelanté un poquito y aquí, como ustedes pueden observar, estoy llamando a una subrutina que dice LCD inicializa, y eso es para configurar los pines de la LCD. Ustedes recordarán en el video anterior que para configurar los pines del teclado utilizamos o llamamos una subrutina que se llamaba teclado-inicializa. Bueno, aquí esta hace lo mismo. Entonces vamos a echar un vistazo en esa subrutina. Aquí nos dice inicialización del módulo LCD, dice configura funciones de la LCD, produce reset por software, es decir, y aquí estamos hablando del protocolo en sí de la LCD, borra memoria y enciende la pantalla. Luego nos dice el fabricante especifica que para garantizar la configuración inicial hay que hacerlo como sigue, es decir, aquí está el protocolo. Muy bien, aquí no voy a entrar en detalle a los protocolos, pero lo que sí quiero o lo que sí vale la pena ver acá son esas líneas de acá. Aquí tenemos BSF status como RP0, ya sabemos que eso es accesar al banco 1 de memoria. Y luego tenemos acá BCF LSD pin RS. Entonces aquí estamos poniendo a 0 y esto de LCD-pin RS es una etiqueta. Esa etiqueta es esta que tenemos acá en la línea 35, que está con una nueva directiva que se llama define. Entonces esta directiva define es bastante útil y lo que hace es que le asigna una etiqueta a un bit de un registro. De manera de que en lugar de poner acá o escribir port A, 0, simplemente vamos a referirnos a ese bit por esta etiqueta. Y eso, la ventaja de eso es que si nos permite modificar de forma mucho más sencilla y práctica una librería. A lo que me refiero con esto es lo siguiente, digamos que vamos a implementar otro microcontrolador, digamos que implementamos el 877A y que queremos conectar la LCD en otro puerto, digamos en el puerto D, digamos, como bus de datos, y queremos utilizar otros pines distintos al RA0 y R2 para el RS y el Enable. Entonces, para hacer eso, lo único que tendría que hacer sería cambiar acá, por ejemplo aquí donde dice LCD bus datos, cambiarlo a port D. Y la ventaja de eso es que, como simplemente le estoy cambiando el valor de la etiqueta, ya no tengo que ir buscando línea a línea donde dice port B y cambiarlo por D o port A,0 a port A,3, digamos, sino que simplemente ya basta con cambiarlo aquí no más. Y como aquí se está refiriendo a la etiqueta y no al bit en concreto, entonces simplemente basta con cambiarlo acá. Entonces esto
esta etiqueta define podemos implementarlo en futuros códigos. Muy bien. Entonces, de nuevo, si quieren cambiar de puerto, simplemente sería cuestión de modificar la librería. En este caso no requerimos hacer eso. Entonces, vamos a imprimir algo, el hola mundo. Y para eso vamos a utilizar esa subrutina de acá, que se llama lsd carácter. Entonces, leamos la descripción, nos dice lsd-carácter, dice, escribe en la memoria RAM de la lsd el carácter ASCII introducido a través del registro W. Trabaja en modo dato. En pocas palabras, lo que hace es que el carácter en ASCII que nosotros carguemos en W, eso lo va a imprimir en la LSD. Así de sencillo. Entonces quiere decir que yo tengo que mover a W el ASCII del carácter que quiero imprimir. Entonces vamos a imprimir la letra H mayúscula. Y para mover el ASCII, aquí en lugar de mover el hexadecimal o el binario, pues simplemente puedo mover el carácter como tal y el compilador me lo va a traducir a ASCII. Entonces ya cargué en W el carácter que quiero imprimir y ahora es tan sencillo como llamar a esa subrutina. Y entonces compilémoslo y simulémoslo. Y ahí lo tenemos, la letra H mayúscula. Aquí con ese simple hecho de imprimir esta H mayúscula podemos ver algo bien importante de la LCD y es que el cursor o donde se imprime el carácter por defecto inicia en la columna 1, fila 1. Es decir, acá. Y cuando termina de imprimir el carácter, automáticamente pasa a la siguiente columna. Entonces, es decir, pasaría a la fila 1, columna 2. Y para demostrar eso, voy a mover esas instrucciones dentro del loop. Es decir, que vamos a estar imprimiendo H de forma indefinida. Y ahí lo tenemos un montón de H's, entonces como podemos observar, se pasó a la segunda línea porque cuando termina, cuando llega al final de la primera fila, pasa a la segunda. Y cuando pasa ya al final de la segunda fila, llega a la primera posición de la primera fila. Y así sucesivamente estamos sobreescribiendo numerosas veces la letra H. Aquí podemos observar cómo están parpadeando los pines del bus, porque estamos mandando por partes este carácter ASCII. Entonces voy a quitar esto del loop y vamos a entonces a imprimir los otros caracteres para imprimir nuestro mensaje de hola mundo. Y entonces sería hola, un espacio, entonces aquí voy a poner el ASCII de un espacio en blanco y hola mundo. Muy bien, entonces aquí tengo hola mundo, carácter por carácter. Entonces, probémoslo. Y ahí lo tenemos. Hola mundo. Bien, entonces ahora si hago lo mismo que hice anteriormente con la letra H, si yo pongo esas instrucciones dentro del loop, vamos a ver lo que sucede. Y tenemos ese efecto de como que se está moviendo, que está corriéndose continuamente el mensaje. Y eso es porque, como lo vimos con la letra H, cuando termina de imprimir Hola Mundo, inmediatamente pasa a la siguiente línea. Y como tenemos Hola Mundo tiene una cantidad impar de caracteres, entonces nunca queda justo en las 16 columnas. Entonces cuando termina de imprimir, pasa a la siguiente fila y pues se sobreescribe nuevamente cuando termina la segunda fila. Y tenemos este pequeño efecto. Ahora, entonces vamos a ver cómo solucionar este problema si queremos dejarlo dentro del loop y que no se vea así, solamente queremos leer hola mundo. Pues lo que tendríamos que hacer sería sencillamente colocar el cursor
a la primera fila, primera columna, cuando terminemos de imprimir el mensaje. Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a rebuscarnos acá en la librería una subrutina que nos mueva, que nos permita mover el cursor. Primera fila, primera columna. Bien, aquí dice LSD línea 1, pues aquí dice cursor al principio de la línea 1, que es exactamente lo que ocupamos. Entonces, como ustedes pueden observar, las, el nombre de las subrutinas es bastante descriptivo, de manera de que pues, es fácil adivinar, digamos, qué es lo que hace cada subrutina. Entonces, si yo llamo a esa subrutina que me lleva el cursor a la línea 1, columna 1, al inicio, entonces imprimo hola mundo. Cuando termina, mueve el cursor a la línea 1 y vuelve a imprimir. Y ahí lo tenemos. Ahora, si yo quisiera imprimir otro mensaje en la segunda fila, de forma similar, la subrutina lc-línea 2 pues, nos lleva el cursor al principio de la línea 2. Entonces, cuando termine de imprimir el primer mensaje, vamos a la línea 2 y vamos a imprimir el segundo mensaje. Bien, aquí podemos dejar así como hicimos acá, poner el ASCII de un espacio en blanco, o podríamos hacer lo siguiente también. Vamos a llamar una subrutina que nos deja un espacio en blanco. Que supongo que es esta, que dice LSD un espacio en blanco, como les digo, bastante descriptivo. Entonces dejamos un espacio en blanco y ahora sí podemos imprimir el resto del mensaje. Muy bien. Entonces imprimimos el primer mensaje, vamos a la línea 2, imprimimos el segundo mensaje. Pero me faltó una letra porque olvidé llamar aquí a la subrutina. Ahora sí. Muy bien, jóvenes, entonces como pueden observar no es nada complicado mandar imprimir algo a la LCD. Es más, hasta más sencillo que utilizar un display de 7 segmentos, porque ya la librería se encarga de hacer el trabajo duro por nosotros y solamente es cuestión de familiarizarnos con las rutinas y aprenderlas a implementar. Entonces, ese va a ser su trabajo, familiarizarse con la librería, ver qué hace cada subrutina, cómo implementarla, y eso lo van a hacer a medida que vayan realizando las tareas. Muy bien. De nuevo, jóvenes, ustedes sabrán que esta es la única forma de aprender eso. No se aprende solamente escuchándome a mí, yo solamente les doy las herramientas básicas necesarias y de ahí es trabajo de ustedes o tarea de ustedes ponerlo en práctica, ¿bien? Haciendo las tareas. En el siguiente video vamos a ver una forma más sencilla de cómo imprimir mensajes en lugar de hacerlo carácter por carácter, porque estamos requiriendo demasiadas instrucciones solamente para imprimir mensajes sencillos. Entonces, en el siguiente video vamos a ver cómo implementar otra librería que nos va a permitir mandar e imprimir mensajes como un conjunto de caracteres, como strings, no como caracteres individuales. Bien, jóvenes, como siempre, si tienen dudas, nos pueden hacer saber a través del campus virtual, correo institucional
o como un comentario en este video. Bueno, jóvenes, hasta la próxima. Saludos y bendiciones.